Bien, ahora sí. Voy a presentar mi pantalla. Si observan mi pantalla, chicos, me confirman, por favor. Sí, profesor, sí Sí, se profesor, sí se ve. ve. Ok, muchas gracias. Gracias, queridos chicos. Bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a proseguir un poco recordando lo que hemos hecho ya en estos tres clases. Bueno, con el día de hoy tres. La primera sesión hablábamos de lo que era la narrativa, o en este caso la novela picaresca, con Lazarillo de Tormes. ¿Recuerdan cuál fue el tema que platicamos la clase pasada? A ver, ¿quién tiene? Miguel de Cervantes Sí, Saavedras, La profesor. Picota de la Mancha. Muy bien, El tema correcto. de... También hablamos de la novela de Barroca. Muy bien, la novela barroca, ¿no? Y también de Correcto, muy bien. Barrantes, de Sancho Panza. Ajá, de Cervantes, ¿no? Correcto, chicos, ustedes son, por lo que veo, son muy aplicados. Es correcto. Me parece que les pregunto, ¿a alguno de ustedes le saca de clase? Quiero preguntarles, por favor, me confirman, es como veo que algunos entran y vuelven, es como si estuviera No, rebotando la profesor, No, entrada. profesor, ellos mismos solamente sale. salen y de nuevo Entran, quieren salen. ingresar y en donde causan la interrupción entre clase, profesor. Sí, claro, el detalle, sí quiero saber eso. Si alguien, por ejemplo, alguien está en clase y por ave motivos el mismo programa lo saca, me avisa, por favor, ¿ya? O sea, estás Ya, escuchando tu clase profesor. y de pronto te saca, me dicen, profe, no está sacando, no lo sé, pero veo que eh, algunos de ustedes, por lo que veo, están insistiendo, no lo sé, acepto, pero es como si hubiera algún error por ese lado. A ver, vamos a ver cómo va. Si hay algún desperfecto, me avisan, por favor, para solucionar de inmediato. Muy Profesor. bien, chicos. Entonces, la clase pasada platicamos sobre lo que era la literatura, en este caso del barroco, con la novela caballeresca. En este caso, platicando de Cervantes con su mejor novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El día de hoy vamos a proseguir y con este tema vamos a cerrar el siglo de oro español, ya no hablando de novela picaresca, tampoco de novela caballeresca, sino vamos a darnos un saltito para platicar de lo que es el teatro en el siglo de oro español. ¿Sí? Entonces, para lo cual voy a presentar mi pantalla, a ver si para que no haya ninguna situación por este punto. Muy bien, chicos. Entonces, ya habíamos platicado en su inicio de que en el siglo de oro español, ya sabemos que se llama siglo de oro, porque confluyeron varios movimientos literarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, la poesía, este, la poesía, la narrativa y el teatro, sobre todo en esos tres Y la géneros. narrativa. Ajá, la narrativa, ¿no? La que destaca el siglo de oro español. Y habíamos indicado por qué se llamaba siglo de oro español, porque confluyeron muchos escritores muy notables en España y que finaliza más o menos en el año 1680 con la muerte de Calderón de la Barca. Muy bien, entonces vamos a empezar. El teatro en el siglo de oro español, ¿sí? Cuando hablamos del teatro, en este caso vamos a indicar que es ¿no? Como el periodo, ¿no? De esplendor comprendido entre el siglo XVI y siglo XVII. ¿Ya? Eso es el periodo en la cual se desarrolla el siglo de oro español. ¿Qué más podemos decir? Por entonces el Imperio Español, ¿no? Obviamente tenía pues sus dominios, no solamente en España, sino también a nivel de Latinoamérica o de Hispanoamérica, por lo que a ver, no sé si está por ahí la señorita Leslie. Le voy a pedir un favor ahí. Este
Joel Vázquez Bustamante. Joel Vázquez Bustamante, no sé si está entrando y saliendo porque veo varios momentos que ingresa. No lo sé si es que si se puede comunicar y con María Wansi, si tiene dificultades en permanecer en clase o es que está jugando, no lo sé. Por eso viene mi inquietud. Sí, profesor, están que intentan, no sé, salen, entran, pero y Buenas tardes, ahí van. profesor. Hola, ¿con quién hablo? ¿Joel? Dime, Joel Soy Vázquez. Lady, profesor. Ya, ¿qué pasa, hija? ¿Te saca de clase? ¿Te saca de clase o algún problema tienes, hija? Recién estoy ingresando, no me aceptaba, profesor. Ah, ya. Ya, yo acepto acá, pero a ver, vamos a ver, ya, ojalá que no te saque de la clase. No yo, sino el sistema. No va a pensar que el profe me está sacando de clase. Muy bien, a ver, vamos ya, chicos. Seguimos, ¿ya? En este Ya que entre caso, con otro correo, profesor. sí, puede ser eso también. En lo posible, a ver si procuran con su correo corporativo, ahí sí directo ingresan, que es lo más fácil, ¿no? Bien, igual seguimos, ¿ya, chicos? Bien, en este caso decimos que el siglo de oro español hubo cambios de orden social, de orden político, obviamente también de orden económico, ¿no? Porque España con sus colonias, en este caso, por ejemplo, Perú, México y otros países, de alguna manera, pues estuvieron influenciados, ¿no? ¿Qué más podemos decir en este contexto histórico? Las letras españoles van a adquirir un cambio evolutivo, ¿no? Que van a influenciar en todo el territorio hispano, surgiendo así una gran cantidad de obras, ¿no? Obras dramáticas. Cuando hablamos de obras dramáticas, hablamos de obras de teatro, ¿ya? Les pueden decir, a ver, un amigo, un familiar te dice, muy bien, ¿tú qué estás haciendo en tercer año? A ver, en comunicación, ¿qué están haciendo? Bueno, le dices, hemos hablado del teatro español. Muy bien, a ver, dime 3 dramaturgos españoles. Dramaturgos, ¿cómo es que dramaturgos? No entiendo dramaturgos. Entonces, cuando hablamos de dramaturgos, es igual de hablar como si fueran personas que hacen teatro. Los escritores que escriben teatro se llama dramaturgos, es decir, teatro o como dramaturgo van de la mano, es como si fueran sinónimos, ¿ya? Yo le digo, chicos, yo soy dramaturgo, quiero decir que yo soy un escritor que escribo pues obras teatrales, en otros términos, ¿ya? Ahora, en España van a surgir básicamente estos 3 escritores de teatro. Lope de Vega, ¿no? Tirso de Molina, bueno, Juan Ruiz de Alarcón, medianamente, y Pedro Calderón de la Barca. Pero estos 3, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, son los más importantes en el teatro en el siglo de oro español. Estamos muy bien, entonces vamos a continuar. Seguimos. Bien, aquí están los 3 escritores, ¿no? Que hemos mencionado, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Lope de Vega. Estos 3 escritores españoles son los que van a hacer el teatro en el siglo de oro español, ¿no? Periodo de plenitud, ¿no? Como denominaban ellos la comedia nueva, en la cual vamos a encontrar la fusión de comedia y la tragedia. Recordemos que el género dramático o lo que es teatro tiene 3 especies, lo que es comedia, lo que es tragedia, y que los españoles, en este caso, en esta época del siglo XIX, van a crear la otra especie que es que es el drama. Bueno, acá es esta niña igual. A ver, quiero preguntarle un rato, chicos. Profesor, ven Gina, que Gina, interrumpe la pantalla. sí, es lo que quiero ver. Gina es una de las señoritas que está. ¿Me escuchas, Gina? Gina Patricia. Gina Patricia. ¿Me escuchas? Sí, maestro. Dime, ¿qué Recién problema acabo de tienes, ingresar. Gina? ¿No te permitía ingresar? No, no, maestro. Por eso Qué raro, ¿no? intenté y al final ya Ya. aceptó.
Ya, hijita, entonces sí, yo pensaba, porque yo te aceptaba, pero igual volvías a intentar y decía que pensaba que estabas jugando. Dije, qué raro. No, maestra. Hijita, no te preocupes, Bien. espero que seguramente es problema del sistema. Vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, chicos. Disculpe la interrupción y yo la vamos a continuar. Bien, proseguimos acá. Ahora sí, ya está llena en clase. Vamos a poner a pantalla completa. Bien, entonces les decía, queridos alumnos, en Grecia, en la Grecia antigua, se desarrollaba la comedia y la tragedia. Estas dos especies de lo que es el teatro. Pero, ¿qué pasa en el siglo de oro español? Sobre todo Lope de Vega, este personaje, Lope de Vega, va a crear la tercera especie del teatro, que es drama, ¿no? Que es el drama. En este caso, no, ojo, no es dramático, es drama, ¿ya? Drama. ¿Y qué es drama? Básicamente viene a ser la combinación, ¿no? La combinación entre la comedia y la tragedia. Recuerden que la comedia en la cual los personajes desarrollan acciones alegres, festivas, y lo contrario es la tragedia, ¿no? En la que los personajes van a sucumbir por los designios de dioses o también del mismo hombre, ¿no? Entonces, drama viene a ser la combinación de ello. Por ejemplo, nuestra vida es drama, ¿no? Porque en un momento estamos alegres, contentos, quizás más luego estamos tristes o con un pesar, ¿no? Entonces, la combinación de esos dos elementos viene a ser lo que es drama. ¿Ya, chicos? Entonces, recordemos que el teatro o el género dramático tiene tres especies: comedia, tragedia y drama. Y este drama, reitero, por favor, creado gracias a los escritores españoles, en especial a Lope de Vega. Bien, ¿qué temas van a desarrollar o qué tema se desarrolla en este caso, no solamente Lope de Vega, sino Calderón de la Barca, Tirso de Molina, etc.? Uno de los temas, ya saben ustedes, es un tema predilecto para todos, es el amor, ¿no? El amor está presente siempre en este caso, en todo lo que corresponde, no solamente el teatro, ¿no? Sino en todas las obras de los escritores. Entonces, el amor fue un tema bastante recurrente, ¿no? Un tema muy recurrente en la época también, en este caso, del teatro en España. El amor, que es el motor que mueve la mayoría de las comedias, ¿no? Otro tema es el honor que desarrolla sobre todo Lope de Vega, ¿no? En la cual cuando decimos honor hablamos de la honra, ¿no? La honra, todas las personas, todos nosotros tenemos nuestro honor, tenemos nuestra honra, ¿no? Entendida como la estimativa ajena, en este caso como patrimonio de todos. El único patrimonio del pueblo, el llano, absolutamente intocable, reside en la pureza de la sangre y en la honorabilidad de las mujeres de la familia. Es decir, en este caso, cuando vamos a hablar en la obra Fuente Ovejuna, vamos a ver ese tema, el tema del honor y la honra. Otro tema que se desarrolla con bastante énfasis y lo desarrolla Calderón de la Barca es la monarquía, ¿no? Cuando decimos monarquía se refiere al gobierno de los monarcas, de los reyes, ¿no? Los reyes, recordemos que en España hasta ahora existe todavía un gobierno, bueno, de monarquía, digamos así, porque hay reyes de España, hay reyes de Inglaterra, etcétera. Pero seguramente esos reyes ya no tienen poder de decisión sobre un país, sino ellos por el linaje se mantienen, ¿no? Como una monarquía. En este caso, en esa época, sí, pues los reyes tomaban la decisión de su nación, de su pueblo, ¿no? Entonces la monarquía, una institución venerada de la que se hace una apología, una difusión, ¿no? Sobre todo el teatro de Calderón de la Barca, el rey es una figura intocable, ¿no? El rey, ¿no? A salvo de toda crítica, y se presenta como el administrador máximo de la justicia para el pueblo. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a hablar el día de hoy en forma sucinta de este personaje, ¿no? Hablamos de Lope de Vega, ¿eh, chicos? Esto tengamos en cuenta como parte de nuestra cultura general. A Lope de Vega también se le conoce como, o tiene dos apelativos, ¿no? Uno que se le llama el Fénix de los Ingenios
y el otro que se llama El monstruo de la naturaleza. Se dice, bueno, los estudiosos indican que Calderón de la Barca, Diego Lope de Vega, era un escritor muy asiduo. Es decir, si el día tiene 24 horas, se indica que él escribía 16 horas. O sea, 16 horas estaba prendido en este caso, frente a cúmulo de papeles y escribía, ¿no?, sus obras. Por ende se le llama el monstruo de la naturaleza, por la calidad y por la cantidad de obras que escribió, ¿no? Es considerado, chicos, eso hay que tener en cuenta, reitero, como parte de nuestra cultura general, es el padre del Teatro Nacional de España. Es decir, Lope de Vega es el máximo exponente del teatro español. Sí, es el padre del teatro español. Así como tenemos el padre de la lengua española, o en este caso que es Cervantes, en este caso en el teatro se le considera a él, ¿no? En este caso en España. ¿Qué más podemos decir de su vida? A los 12 años llegó, en este caso, a crear su primera comedia, ¿no? Que lo tituló, fíjense, muy joven, empezó a escribir, lo tituló El verdadero amante. Bueno, en su vida él se dedicó básicamente, estudió en la Universidad de Alcalá, luego tuvo amores fallidos, se dice que tuvo tres parejas, no esposas, sino parejas, pero sus parejas se morían, ¿no? O sea, no tenía suerte mucho con las damas y se morían, y más o menos a los 50, 60 años, pues ya dijo, no tengo suerte en el amor. Y se ordenó de sacerdote, o sea, sus últimos días de vida fue sacerdote. En este caso, teniendo en cuenta esa referencia, muere pues el 27 de agosto a mediados del siglo XVII y sus restos pasaron a una fosa común, ¿no? Seguramente, a comparación de Calderón de la Barca, Lope de Vega era un escritor del pueblo. Calderón de la Barca, su contra era de la élite, de la monarquía, de los reyes. ¿Ya, chicos? Bien, ¿qué características tiene la obra de Lope de Vega? Básicamente aquí vamos a encontrar que va a mezclar lo que le decía hace momentos atrás. Mezcla lo trágico, la tragedia, con lo cómico, la comedia. Recuerden, les reitero, chicos, la combinación entre lo trágico y lo cómico es lo que se llama drama. Y esta especie, drama, lo creó Lope de Vega. ¿Ya? No hay que olvidarnos. Luego, Lope de Vega va a crear en una obra de teatro la presencia de tres personajes al mismo tiempo. Tres personajes pueden interactuar. Antes de ello, antes de Lope de Vega, el teatro solamente era de dos, dialogado de dos, un diálogo de dos. Pero en este caso, con Lope de Vega, se crea hasta tres personajes en una acción teatral, ¿no? Luego, otra característica que debe poseer solo 3 actos. Bueno, hasta ahora esta característica de los 3 actos se mantiene, ¿no? Se mantiene, los 3 actos. Los personajes son de estratos sociales. Por lo común, como les decía hace momentos atrás, cuando decimos de estratos sociales, básicamente Lope de Vega habla de la gente del pueblo, ¿no? El pueblo que muchas veces va a luchar contra los abusos que cometen los de la clase alta, ¿no? Ahora, en España, chicos, por lo común el teatro, lo que hacía Lope de Vega o Calderón de la Barca, se significaba en las calles, en las plazas, sobre todo en las plazas, ¿sí? En las plazas. Ahora, por un lado, Lope de Vega hacía, como les dije hace momentos, hace teatro más del pueblo, ¿no? Para el pueblo, o sea, lo que pasaba en el pueblo. Mientras que Calderón hacía más obras de teatro vinculado a conservar la fe cristiana. Es decir, significaba obras, digamos, escenas teatrales de la Biblia, seguramente con la finalidad de preservar la fe, ¿no? De difundir y desarrollar el cristianismo en los espectadores, en los lectores, etc. Ahora, en España, chicos, se dice que el teatro
como le decía, se hacía sobre todo en las plazuelas. Y había un grupo de personas que observaban la acción teatral, la función de teatro, desde sus balcones. ¿Sí? A ver, les pregunto, queridos alumnos, a ver, ¿ustedes conocen el balcón en las casas, en los hogares? Acá vemos una pequeña fotografía de los balcones. ¿Sí lo han visto alguna Sí, vez en el profesor. balcón? Claro, una terraza, ¿no, profesor? Sí, muy Para bien. A tomar ver, aire. ajá, como para tomar aire y no te caigas ¿De dónde eres, hija, tú, por ejemplo? ¿De qué parte del Perú? De Pucallpa, profesor. ¿En Pucallpa hay balcones, hija? ¿Profesor? En Pucallpa, en las casas de Pucallpa, ¿hay balcones? Sí, profesor. Sí hay balcones, ¿no? Sí hay balcones. Ahora, estos balcones que tenemos en nuestras casas acá en el Perú, no es, ojo, es de tradición española. Este es de tradición española. O sea, los españoles nos trajeron las casas de 2 pisos con sus balcones, ¿no? Ahora, por ejemplo, les comento acá en Huaraz, por ejemplo, antes, he visto solamente en fotografía, antes del terremoto de 1970, que saben por historia, seguramente en el año de 1970, el 31 de mayo, Huaraz fue devastado por un terremoto, más o menos de 7 tantos grados de terremoto, que hubo más o menos 70.000 muertos. Las calles en aquel entonces eran muy angostas, de acá de Huaraz, y todas las casas tenían balcones. Y entonces uno salía, podía conversar con el vecino del frente por los balcones, ¿no? Se conversaba de esa manera, y las casas eran de adobe, ¿no? Ahora, Huaraz, no hay, raros son las casas que tienen balcones. Hay un barrio que se llama José Olaya, es la única calle que han quedado con balcones como tradición española. En algunos lugares que conozco como Cajamarca, Huánuco, por ahí uno que otro. En Huancayo, profesor. Huancayo también debe En tener, Pucallpa sí. también hay uno, por favor. Sí, Profesor, en uno que Termo otro, también ¿no? hay profesor. Sí, sí. Todavía quedan algunos lugares los balcones, ¿no? Y esos balcones, reitero, es de tradición española. Y ustedes qué dirán, profe, ¿qué tienen que ver los balcones con el teatro? Sí tenía que ver. ¿Por qué? Porque cuando se hacía teatro, mucha gente, pues, pues en esa época no habían anfiteatros, ¿no? En la cual tú te sentabas y podías observar, sino se hacía en las calles, en las plazas, plazuelas, y la gente observaba el teatro desde sus balcones. Y a la gente que miraba de los balcones se le llamaba mosquetero. Les decían, ahí están los mosqueteros en los balcones viendo el teatro. Y lo usaban, y no lo sé, seguramente fue uno de los motivos o una de las razones por la cual se crearon las casas con balcones. Aparte de, como decía vuestra compañera, para tomar aire, y pues miras a todos, divisas a todos, ¿no? Qué es lo que pasa en la cuadra, todo lo demás. Entonces, esos balcones también servían para el teatro, para observar el teatro. Y por lo común, quienes observan el teatro, Profe, mi casa chicas, tiene balcón. dime, hija, Mi casa sí tiene balcón. Vivo en el segundo qué piso. bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, todavía ahí queda la herencia de los españoles, ¿no? Entonces, el detalle se daba en que en esta época de los españoles había el machismo, ¿no? ¿Por qué, profe, machismo? Porque el teatro sobre todo lo miraban los varones. Los varones. Obviamente, pues, había el machismo. El machismo siempre ha perdurado y todavía eso sigue perdurando hasta ahora en nuestra sociedad, ¿no? Bien. ¿Qué obras escribió Lope de Vega? Escribió la lírica. Cuando hablamos de lírica, hablamos de poesía, por ejemplo, como Rimas Sacras, ¿no? Y otra obra que se llama La Filomena. Esta obra, La Filomena, es, a ver, para que tengan en cuenta, ya no se olviden de Filomena. Esta obra, La Filomena, que lo publicó en 1621, hace una alusión en este caso, a lo que suscitaba
en la dominación española las colonias, en este caso de como Perú, como México, otros lugares de Hispanoamérica que fueron subyugados por los españoles, ¿no? Fuimos dominados, conquistados por los españoles. Luego tenemos en teatro El villano en su rincón, El mejor alcalde del rey, ¿no? Y sobre todo destaca esta obra Fuente Ovejuna. Chicos, Fuente Ovejuna, que es la mejor obra de teatro, la mejor obra de teatro de Lope de Vega. Bien. ¿Cuál es el género de esta obra? Ya saben, género es dramático, ¿no? Cuando decimos dramático es teatro. La especie es drama, no se olviden, recuerden, drama es la combinación de la tragedia y la comedia. ¿En qué año se publicó? En el año de 1619. Está escrito en versos, está en poesía, para tener en cuenta. O sea, en forma de poesía, pero que es teatro, ¿no? ¿Cuál es el tema? Les decía por ahí, ¿no? El tema es básicamente el honor villano. Vamos a ver a un villano y que el pueblo va a pedir justicia sobre todo para las mujeres que van a sufrir ese vejamen, ¿no? De parte de la autoridad. El escenario de la obra es Ovejuna, ¿ya? Ovejuna es el escenario, el pueblo de Ovejuna. Ya luego vamos a explicar por qué se dice Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Y dónde queda Ovejuna? En digamos así como una ciudad en Córdoba que está en España, ¿no? ¿Qué es lo que predomina en esta obra? Es la intriga, ¿no? La intriga entre los personajes. El número de actos, ya saben ustedes, la clásica 3 actos, ¿no? 3 actos. Lo que se llama en teatro, lo que es el inicio, lo que es el conflicto y el desenlace, ¿no? En este caso, esta obra todavía pertenece a la época del barroco, ¿no? Como movimiento literario, y rompe las 3 unidades aristotélicas de Aristóteles. Desde la época de Aristóteles se desarrolla el teatro, ¿no? Las unidades de teatro, y Lope de Vega lo reestructura, en este caso, con el desarrollo de los 3 actos. A ver, veamos acá los 3 actos, ¿no? El primer acto tiene 11 escenas, el segundo acto 14 escenas y el tercer acto 14 escenas. En el primer acto básicamente narra los abusos del comendador del pueblo. Cuando decimos comendador es a una persona así que cobraba tributos, ¿no? Digámoslo así, será como ahora los gobernadores, vamos a ponerlo por ahí. Pero aparte de ser comendador, este señor cobraba tributos al pueblo. En el segundo acto encontramos los abusos del comendador, sobre todo a esta señorita de nombre Laurencia. Y en el tercer acto encontramos el valor del pueblo, ¿no? El valor del pueblo para, digámoslo así, erradicar el abuso de los poderosos, en este caso, que es el comendador. Acá vemos un poquito más a detalle. El género, me reitero, es dramático, la especie es drama, el tema es el honor villano o campesino. Los personajes son estas de acá. Observen, chicos. Encontramos a Fernán Gómez de Guzmán, ¿no? Que es el comendador mayor de la Orden de Calatrava, ¿sí? Este es uno de los personajes principales, pero vamos a considerarlo como un villano. Tenemos a otros personajes, en este caso, como Ortuño y Flores, que son criados del comendador. Pascuala y Laurencia, que son labradoras, ¿no? Mengo es un bufón. Cuando decimos bufón se refiere, recordemos que todas las obras las obras dramáticas, las obras de teatro, siempre vamos a encontrar un personaje bufón. ¿Y qué es un personaje bufón? O sea, un personaje gracioso. En toda obra de teatro, si alguna vez ustedes han visto las obras de teatro, siempre hay un personaje gracioso. En este caso, ese personaje gracioso está encarnado en Mengo. Chicos, Mengo. Les pueden preguntar, ¿quién es el personaje gracioso en la obra de Fuente Ovejuna? ¿Personaje gracioso o personaje bufón? No se olviden que es Mengo. ¿Ya, chicos? Ahora, como labradores tenemos, por ejemplo, a Frondoso, ¿no? Luego tenemos a Esteban,
que es el alcalde, que es el papá de Laurencia y alcalde del pueblo de Ovejuna. La presencia también de los reyes católicos. Tenemos la presencia de Jacinta, ¿no? Que es una labradora, así como Pascual y Laurencia, y el juez, ¿no? Y el juez. Bien, voy a hacer un pequeño resumen de qué trata esta obra. Y chicos, vamos a explicar de qué trata esta obra. Bueno, el pueblo de Ovejuna, se dice que era un pueblo muy tranquilo, muy pacífica, hasta que llega este comendador, ¿no? Fernán Gómez de Guzmán. Este comendador tenía algo muy singular. ¿Y cuál era su característica? Que era muy libidinoso, era lujurioso. A ver, ¿a qué decimos libidinoso? El que tiene líbido, ¿a qué se referirá? ¿Qué característica tenía este hombre? ¿Tienen idea, chicos? Libidinoso o lujurioso, lo mismo. Que seguramente con lujuria sí ya lo tiene, ¿no? ¿Sí? Era un lujurioso. Cuando digo lujurioso, es decir, este comendador abusaba de las mujeres. No interesaba si era soltera, si era casada, si era viuda, si era divorciada, no le interesaba. Suficiente que la mujer le atraía, pues hacía, como se dice el término. Es excesivamente propuesto, Ajá. propenso a los placeres sexuales. Muy bien, eso mismo. Muy bien, gracias, hija. Tú eres una biblioteca andante. Propenso a las cuestiones de orden sexual. O sea, este hombre, si le gustaba a una mujer, pues era buena. Si no quería buenas, eran malas. Entonces el pueblo ya, seguramente, como era el comendador, como una autoridad, pues la gente siempre era humilde, sumiso, porque era un pueblo de campesinos, de labradores, pues siempre temerosos por lo que podría ser la autoridad. ¿Y qué pasa, profe? Dirán ustedes. Pasa de que Laurencia, esta muchachita Laurencia, tiene una relación, son novios con este muchachito, con Frondoso. En primer orden son enamorados, y al enterarse de que Laurencia y Frondoso se van a casar, Fernán Gómez echa el ojo a Laurencia. Y un día antes de su boda, lo golpea a Frondoso. O sea, ¿no? Él no, obviamente tenía su gente, ¿no? Tenía sus guardaespaldas. Le golpean a Frondoso y digamos así, se lo raptan a Laurencia. Ahora, el comendador, Fernán Gómez, abusa de Laurencia. Abusa. Entonces el pueblo se dice que estaba en reunión, el pueblo de Ovejuna estaba en reunión en la cual trataban seguramente distintos asuntos, y en esa reunión estaban sobre todo los varones, a la que llega Laurencia, ¿no? Laurencia llega todo desmelenada. Conociendo desmelenada, ¿alguien me puede decir qué significa desmelenada? Descabellada, profesor, con el pelo así suelto. Así, Claro, de todo desorden. muy bien, correcto. Sinónimo de despeinada. Llega todo despeinada donde estaban reunidos los varones, los hombres del pueblo, y encabezado por su padre, don Esteban, y Laurencia les llama a todos, le dice: cobardes, ustedes son cobardes por lo que no hacen respetar a sus mujeres. Aquí hay un abusivo, un abusador, y que abusa de todas las mujeres y ustedes no hacen nada. Y les instiga. ¿Alguien levantó la manito? ¿Alguna pregunta, hija o hijo? Te escuchamos, participa nomás. Hola. Bueno, que seguro estaba saludando. Vamos a continuar. Ya sé preguntitas, luego me lo dicen. Entonces, le dice cobardes, y el pueblo se organiza
varones y mujeres, y van al encuentro de Fernán Gómez. Ya ustedes se imaginan, acá en la imagen podemos ver, ¿no? Acá en la imagen vemos, el pueblo se arma de valor y le da muerte a Fernán Gómez por lujurioso. Le da muerte, simplemente sin contemplación. No es que haya justicia, vamos a llevarlo a las autoridades. No, no. Nosotros hacemos nuestra justicia, cansado del abuso. Ahora, los reyes católicos se enteran de la muerte del comendador. ¿Y qué hace? Van, obviamente, envía un emisario para que indague quién mató al comendador y le castigue. Y cuando va digamos así, como sinónimo de juez, cuando va a indagar quién mató a Ferran Gómez, todos responden a una sola voz. Dice, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Preguntaba a otra persona, ¿quién mató al comendador? Tienes que decirme quién mató al comendador. Fuente Ovejuna. O sea, todo el pueblo respondía con Fuente Ovejuna. En otros términos, el pueblo hizo la justicia frente al abuso que cometían en este caso, este comendador. Ya el pueblo se cansó, pues, ¿no? Toleró, soportó, y de tanto soportar, pues ya tomó la justicia por sus manos. Entonces ustedes dirán, si vemos desde el ángulo crítico, digámoslo así, en muchos pueblos de nuestro país, aquí en Perú, muchas comunidades, como la policía no hace justicia, el pueblo mismo, el poblador común y corriente, hace justicia, ¿no? Eso seguramente ustedes han observado, se observa, por ejemplo, en Puno, ¿no? En Puno la gente es muy solidaria y el pueblo hace justicia, ¿no? Frente a un abuso. Incluso ha habido casos, seguramente no es justificación, pero en la cual han quemado hasta vivos, ¿no? En mismo Lima también ha habido casos, en Cajamarca, en la cual ya el pueblo se cansa de que las autoridades no hacen nada, la policía no hace nada. O sea, un delincuente, un ejemplo, roba, pues como el delito no es mayor, pues lo sueltan a los 24 horas y sigue delinquiendo. Entonces el pueblo ya se cansa y hace justicia por sus propias manos, ¿no? Eso en forma resumida de esta obra. A ver, vamos a ver un pequeño video, chicos, un poco para comprender cabalmente esta parte. Un momentito. Un momentito, voy a cargar el video para que puedan ver de otra visión esta obra. Ya, un momentito. Voy a cortar mi cámara para cargar rápido. Profesor, no puede escuchar lo que está hablando. Ahora sí, sí les decía que voy a poner un video para que puedan escuchar. Ahora sí, por favor, voy a presentarlo. Ya, ahora sí, por favor, su atención brevemente desde otra óptica de esta obra, ¿ya, chicos? Un momentito. Ahí les va.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo algunas de las obras más importantes de la literatura española, así como algunas de mis favoritas. Y hoy le toca el turno a Fuenteovejuna de Lope de Vega, uno de los grandes dramaturgos y una de las grandes obras de teatro que ha producido escritores de nuestro país. Si bien en este canal ya ha tenido bastante presencia el teatro, con Luces de Bohemia de Valle Inclán, con La casa de Bernarda Alba de García Lorca, o como La vida sueño de Calderón de la Barca, por poner tan solo alguno de los ejemplos. Acordaos de que es muy importante que cuando estamos hablando de teatro que veáis la obra. Tenéis un montón de ejemplos en YouTube, vídeos muy largos que son fieles totalmente al texto para poder entender mejor la obra. Y luego, si acaso no ha quedado claro algunos aspectos, venid a este vídeo y yo os diré los principales detalles. Pero vamos, que si tenéis un examen y no os lo queréis leer, yo creo que también os sirve. En fin, sin más preámbulo, comencemos. Acto primero. Fernán Gómez de Guzmán, comendador de Fuenteovejuna junto a sus criados Flores y Ortuño, se reúne con el joven maestre de Calatrava para instigarlo a tomar Ciudad Real cuando ésta pertenecía a los reyes católicos. Todo esto transcurre en el contexto de las guerras entre los reyes católicos y Alonso de Portugal por tomar el mando de Castilla. Después de esta conversación nos trasladamos a Fuenteovejuna, donde Pascuala cuenta a Laurencia que el comendador está interesado en ella. Laurencia se niega a mantener una relación con él, pero Pascuala le advierte de que ninguna ha conseguido escapar de su señor. Las dos conviene en no fiarse nunca de los hombres. Se les une entonces Frondoso, Barrildo y Mengo, jóvenes labradores que llegan discutiendo sobre si existe o no el amor hacia otras personas. Frondoso y Barrildo creen que sí, pero Mengo lo niega. Se aproximan las muchachas para discutirlo con ellas, pero finalmente Pascuala les recomienda pedir consejo al sacristán o al cura. Llega entonces Flores, quien relata cómo tomaron Ciudad Real los hombres del comendador bajo el mando del maestre de Calatrava. En este momento, el comendador aparece acompañado de Ortuño, Juan Rojo, Esteban, Alonso y los alcaldes. Todo el pueblo le da la bienvenida, incluso con algunos presentes. Cuando los personajes se retiran para dejar descansar al comendador, este manda llamar a Pascuala y a Laurencia, ordenando a sus criados que no las dejen marchar. Ellas, oliéndose que la intención es encerrarlas, se niegan a obedecer a su señor y a pesar de los intentos de los criados, logran escabullirse. Salen todos los personajes y aparecen los reyes y Manrique, comentando el transcurso de la guerra en la que se encuentran inmersos en ese momento. Llegan en ese momento dos regidores de Ciudad Real, quienes narran cómo han tomado su ciudad. Don Fernando determina que Manrique vaya a Ciudad Real para recuperarla, y así se hace. De regreso a Fuenteovejuna aparecen Laurencia y Frondoso. Ellas rechazan sus amores, pero acaban proponiéndole que hable con su tío Juan Rojo. Es entonces cuando llega el comendador, que estaba de cacería, y por petición de Laurencia, Frondoso se esconde. Encontrándose con la muchacha, Fernán Gómez vuelve a insistir en que se entregue a él, recordándole que otras lo han hecho antes. Ante la negativa de la chica, él deja la ballesta en el suelo e intenta forzarla. Reaparece Frondoso tomando la ballesta y amenazando al comendador. Laurencia, por petición de su enamorado, huye. Tras dudar un segundo, Frondoso decide marcharse para no poner en peligro su vida, pero el comendador promete vengarse de la afrenta que han tenido. Y con esto concluimos el primer acto de Fuenteovejuna de Lope de Vega. Acto segundo. Este comienza con una conversación, primero entre Esteban y un regidor que pretenden pedir a Fernán Gómez que haya paz en la villa. Después entran el licenciado Leonelo y Barrildo y por último se les unen Juan Rojo y otro labrador que comentan lo sucedido en el bosque entre Laurencia, Frondoso y el comendador. Llega en ese momento Fernán Gómez, quien reclama a Juan Rojo que reprenda a su sobrina Laurencia por no acostarse con él. Los presentes se indignan y reclaman que no les quite el honor, alegando que son limpios de sangre, cosa que no está tan clara en el caso del comendador. Este alaba a las ciudades en oposición a las aldeas. A pesar de las afrentas recibidas, cuando Fernán Gómez los echa a todos, se marchan sin mayor protesta. Una vez solo con sus criados, el comendador se pregunta dónde se esconderá Frondoso, del que está deseando vengarse. Después repasan las mujeres dispuestas a mantener relaciones con el comendador. En esas están cuando entra un soldado advirtiendo de que Ciudad Real está siendo tomada por el maestre de Santiago, Manrique. El comendador decide entonces, a partir de nuevo, ir a la guerra. Aparecen entonces Mengo, Pascuala y Laurencia huyendo. Hablan de la heroicidad de Frondoso, quien tendrá que huir de la villa para salvar la vida. Aparece entonces también Jacinta, que huye del comendador y de sus criados que se la quieren llevar. Laurencia y Pascuala se marchan considerando que no les será beneficioso proteger a su amiga, pero Mengo se decide a ayudarla.
suplicando al comendador, a sus criados y al soldado que los dejen ir. Pero Fernán Gómez ordena a sus criados que desnuden y azoten a Mengo por la insumisión, y se lleva con él a Jacinta. En otro lugar se reúnen Laurencia y Frondoso maldiciendo del comendador. Es entonces cuando la muchacha le pide que ruegue a su padre por su mano. Lejos de allí, Esteban, el alcalde, el regidor y Juan Rojo comentan las últimas tropelías del comendador y los acontecimientos en Ciudad Real. Cuentan además otros abusos de Fernán Gómez. Llega en ese momento Frondoso a pedirle a Esteban que le dé licencia para casarse con Laurencia, rechazando incluso la dote. Esteban llama a su hija y le pide su opinión, haciéndole creer primero que el joven va a casarse con otra muchacha, pero ella no cae en su engaño. Así los dos muchachos quedan prometidos. Mientras tanto, el maestre, el comendador, Flores y Ortuño huyen después de haber fracasado en intentar mantener la conquista de Ciudad Real. En Fuenteovejuna se celebra la boda entre Frondoso y Laurencia, pero son interrumpidos por Fernán Gómez, quien detiene a Frondoso a pesar de las súplicas de todos, dispuesto a llevarle a la cárcel y condenarlo a muerte. A Esteban le quita la vara, es decir, lo relega del cargo de alcalde y lo apalea con ella. Después se marcha llevándose con él a Laurencia. Y aquí terminamos el acto segundo de Fuenteovejuna de Lope de Vega. Acto tercero. Comienza en la sala del Consejo de Fuenteovejuna, donde se celebra una reunión de ciudadanos molestos por los abusos del comendador. Esteban dice que Frondoso está prisionero en una torre y su hija, Laurencia, también está secuestrada. Juan Rojo propone mandar a 2 regidores a donde los reyes católicos para pedirles ayuda, pero un regidor dice que deben morir o dar con la muerte de los tiranos. De repente entró en la sala Laurencia, despeinada y herida. Su padre la llamó hija, pero ella dijo que no la llamara así, pues dejó que la robaran y sin venganza. A ella decía que como nunca se celebró la boda completa, era su responsabilidad, no la de Frondoso, y habló de cómo de Fernán González, el comendador, la encerró en su casa y cometió delitos contra ella, vamos, que la violó. Llamó a los hombres ovejas, como dice del hombre del pueblo ovejuna, liebres cobardes y bárbaros no españoles. Dijo que le dieran armas a ellas si no iban a pelear. Mencionó que el comendador quería colgar a Frondoso de la almena de una torre sin sentencia. Y entonces salen todos los hombres y niños gritando: «¡Traidores, tiranos, mueran!», a matar al comendador y a su séquito. Laurencia, Pascuala y Jacinta, entre otras mujeres, acuerdan luchar ellas también, pues eran las víctimas de los abusos del comendador. Forman un ejército de mujeres del cual Laurencia era capitán. Después van a la casa del comendador, en la casa de la encomienda, donde están a punto de colgar a Frondoso. Y de repente se escucha un ruido muy alto, el pueblo rompe la puerta y entra en la casa. Todos matan al comendador, y sus criados también fueron atacados, pero acabaron huyendo. Durante esta escena se muestra el apoyo a los reyes católicos. Y después vamos al Palacio de los Reyes Católicos con Fernando e Isabel. Llega Flores al palacio muy herido y dice que la gente de Fuenteovejuna mataron a su señor llamándolo tirano y tirándole por la ventana, arrancándole barba y cabello y cortándole las orejas. Narró la historia para salir bien él, no la verdad. Decía que el pueblo se alzó sin razón ninguna. Y el rey Fernando, ante este testimonio con mentiras de Flores, le asegura que serán castigados los culpables y que enviará allá un juez. También mandó a que lo curaran. Después, en el campo de Fuenteovejuna, se celebra la muerte del tirano Fernán González, entre labradores y labradoras con la cabeza del comendador en una lanza. Muestran su lealtad a Fernando e Isabel con coplas. Los músicos dicen la primera, luego Frondoso, Barrildo y al final Mengo dice una graciosa. Juan Rojo muestra el escudo nuevo de Fuenteovejuna, que sustituirá al de la Orden de Calatrava, que tiene un emblema real, lealtad a los reyes católicos. Esteban dice que se deben preparar por la llegada del juez y que todos deben responder lo mismo cuando les pregunten quién lo hizo. Fuenteovejuna lo hizo. Al final llega un juez y un capitán. Y van a casa de Rodrigo Téllez, que era un almagro. Un soldado mensajero le dice lo que pasó en Fuenteovejuna y este se molesta mucho. El soldado le dice al maestre que el comendador Fernán González Guzmán era un abusador, para que lo manipuló a él por ser joven. El maestre dice que está avergonzado y que de su honor de caballero le inclina a pedir perdón al rey Fernando. Después vamos a la plaza de Fuenteovejuna, que comienza con Laurencia hablando de Frondoso y de cuánto lo ama. Se aparece entonces él allí y le dice que se debe esconder pues es peligroso que esté allí, pero él insiste en quedarse. De adentro de la casa se oye el juez mandando a los ciudadanos al potro, que es un instrumento de tortura, para que se confesaran. Cada vez que el juez sonara más irritado, porque todo el mundo contestaba Fuenteovejuna lo hizo. Cuando sale Mengo herido de la casa, le dan zumo de limón. Y llaman todos uno a uno, primero a Esteban, luego a un niño, luego a Pascuala, luego al Mengo.
y al final el juez cesó la tortura y no le agradó la burla que le hizo Mengo, que es como el gracioso de esta obra. Después, en la habitación de los reyes en Tordesillas, Isabel y Fernando, quien la había decidido visitar porque iba de camino a Portugal, Manrique les avisa de su primer visitante, el maestre de Calatrava, Rodrigo Téllez Girón. Lo dice que es un joven y un valeroso soldado. Mientras hablan con él, Manrique le dice a los reyes que ha llegado el pesquisidor que fue a Fuenteovejuna. Los reyes mandan a pasar a los de Fuenteovejuna entre los dos alcaldes, Esteban y Alonso, Laurencia, Frondoso, Mengo y otros más. El rey dice que su delito es grave, pero que los perdonará por fuerza, y acuerda quedarse con la villa hasta que un noble la herede. Las últimas líneas de las obras son, y aquí, discreto senado, Fuenteovejuna da fin. Y ya no será Fuenteovejuna de la Orden de Calatrava, sino una villa bajo los reyes católicos, que al final es de lo que se trataba esta obra, de elogiar la figura de los reyes católicos en España. Y bueno, con esto concluimos el acto tercero y último acto de Fuenteovejuna de Lope de Vega. Espero que haya quedado todo claro. Muy bien, chicos. Bueno, se ha hecho un poco extenso el resumen de la obra. Bien, no sé si habrá alguna pregunta, por favor, alguna pregunta, alguna inquietud. Profesor, la historia. Dime, Johnny. Está bonito, digo, la historia, lo hemos entendido un poco. Ajá. Muy bien, correcto, Johnny. En este caso siempre el pueblo trata de buscar justicia, ¿no? Frente a los abusos de algunas, en este caso de un comendador que es lujurioso, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, entonces, si no hay ninguna pregunta, ya la próxima clase desarrollamos un poco de verbal, razonamiento verbal. Agradecerles a ustedes su buena paciencia. Y nos vemos la próxima clase, queridos alumnos. Muchas gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Buenas tardes. Profesor. Muy bien, hasta la próxima, queridos chicos. Chao, profesor.